22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a esta hora, en su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Lo hacemos a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, R. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Welid Sarcaya, Tomás Páez. Hemos estado viendo que ya vamos a iniciar el 6º año de difusión venezolana. Antes de presentar a nuestro invitado de lujo, queremos hacer nuestro servicio público con amigos, personas que han trabajado toda su vida y necesitan apoyo. El apoyo y la información de los crowdfunding y los datos para hacer los aportes. Ahí están datos acerca de qué hacer y cómo apoyar a la profesora Nelly Arenas, profesora del CENDES, a Luis Manuel Esculpi, quien fuera diputado, a Henry José Gómez Alberti, quien fuera presidente de Fedindustria, a Alexander Luzardo, y por supuesto también para apoyar. Estamos saliendo ahorita de unas elecciones, no sabemos qué es lo que está ocurriendo en Barinas, de eso nos informará el profesor Trino Márquez, con las recientes elecciones. Pareciera que allí ganó Superlano, pero bueno, está veremos, vamos a ver qué ocurre. Va a ser interesante lo que allí ocurra, después de haber leído el informe de la Unión Europea, que hace unas precisiones en relación a las características del proceso electoral. Pero déjenme presentar a nuestro querido invitado, repito, un invitado de lujo, Trino Márquez. Trino es sociólogo, es doctor en ciencias sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la COPRE. Yo creo que habría que hacer en algún momento una evaluación de lo que ha significado la COPRE, del impacto que tuvo la COPRE en el desarrollo democrático. Se han hecho esfuerzos, pero yo creo que, visto a la distancia, valdría la pena como que hacer una reflexión más profunda sobre la importancia de la COPRE para el desarrollo de la democracia en el país. Es columnista de varios medios, yo no sé cómo le alcanzan tiempo para escribir, pero es columnista en Torre de Babel, en el Nacional. Bueno, yo la verdad que me canso de solo decir cuántos artículos escribe. Es director del comité académico, que se dice, o lo fue hasta hace poco, si me equivoco en algo me corrige, Trino. Es autor de varios libros, el último además lo compartimos, que el último que yo conozca, Democracia y Autoritarismo en América Latina. Y venimos a hablar precisamente de la diáspora, lo que está haciendo la diáspora a favor de la democracia. Estoy pensando, les voy a mostrar este libro. El libro es Transiciones a la Democracia, Transición a la Democracia, en el análisis de 4 casos. ¿Y por qué lo hago? Porque ese libro ha sido editado, primero ha sido reflexionado desde la diáspora, digamos, ha sido una labor profunda, años de dedicación al análisis, pero ha sido editado además por una editorial que está en la diáspora, que ha promovido, que ha desarrollado una labor intensiva, promoviendo textos desde y en la diáspora, y acaba de llegar a Venezuela. Y ahí Trino tiene todo que decirnos. Así que, Trino, mil gracias por tu tiempo. Vamos a hablar de ese libro y de las cosas que vienen. Dígame, por favor, ¿qué se le ocurre? ¿Por dónde comenzamos a hablar de la transición a la democracia? Bueno, primero encantadísimo de estar contigo, Tomás. Somos grandes amigos desde hace muchísimo tiempo, pero tanto como eso valoro el enorme esfuerzo que tú has hecho para poner los temas y los problemas de la diáspora en el tapete.
Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que gente como tú haya convertido el problema de éxodo, de la estampida de venezolanos en un problema fundamental y que hayas podido visibilizar junto con la gente que tú trabajas un problema tan grave y que tiene una sola causa, que es esta calamidad de gobierno que se instaló en Venezuela desde el año 1999, que ha provocado el éxodo masivo más grande que se conozca en el mundo, junto con el de Siria. Y te felicito porque tú has convertido este tema en uno de los problemas centrales que hoy se discute en América Latina y en Venezuela. Así es que te agradezco, y te agradezco en nombre de muchísimos venezolanos que sabemos tanto las dificultades como los logros que están obteniendo los venezolanos en el exterior. Y uno de los logros es precisamente este libro al cual tú hacías referencia, que es Transición a la Democracia, del sociólogo Alejandro Arratia, que comparó 4 casos, no los estudió solamente por separado, sino que los estudió de forma comparada, que son los casos de las transiciones que se produjeron en Venezuela una vez caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Estudió la experiencia de España una vez que murió Franco luego de 40 años de ejercicio del poder dictatorial. Estudió el caso de Chile una vez que Pinochet se vio obligado a llamar al referéndum para aprobar si él se mantenía en el poder. En realidad fue un plebiscito, si se mantenía en el poder o no. Y finalmente el caso de Checoslovaquia, que es probablemente el menos conocido, y eso lo torna especialmente interesante. Bueno, Alejandro estudia estos 4 casos de manera detallada, va paseándose por cada uno de esos procesos de transición, va examinando sus antecedentes y luego va extrayendo sus propias consideraciones. En cada uno de ellos se nota el proceso, el grado de inteligencia, de coordinación, de esfuerzo para enfatizar las coincidencias y disminuir las diferencias que se produjo en cada uno de esos casos. El caso de Venezuela es un caso muy particular porque fue el desplome, la implosión de la dictadura, y allí el proceso de transición fue muy acelerado. En muy pocos meses la oposición tuvo que ponerse de acuerdo. En los casos de Chile, España y Checoslovaquia, la transición fue mucho más tejida por parte de los actores políticos. Fue un proceso mucho más lento, mucho más labrado. Fueron artesanos realmente de la política quienes dirigieron esos procesos de transición. Yo establezco esta diferencia porque me parece importante, y me parece además muy importante para el futuro nuestro, Tomás, porque aquí en algún momento tendrá que iniciarse un proceso de transición también. Eso que acaba de decir, habrá que iniciarse. A mí me sorprende el resultado electoral, ¿no? Se vuelve a demostrar que el gobierno es minoría, digamos, que el gobierno carece de apoyo social. A mí me sorprende eso porque el otro lado no pareciera darse cuenta. No sé, después tú nos explicas qué ha pasado allí, pero estoy rescatando de lo que estás diciendo porque a mí me parece que el trabajo que hizo Alejandro Arratia, que además es un gran amigo, un hermano, pues, el trabajo que hizo Alejandro me parece de un nivel de detalle, es así como casi que construye los hechos por hora, pues, ¿no? Porque le da una importancia enorme, porque además esos 5 puntos o 6 puntos que rescata el cura Ugalde, quien hace el prólogo del libro, me llama mucho la atención, esa cosa de, es un análisis que está libre de ideología, porque bueno, se trata de transiciones, se trata de procesos de democratización, analiza en distintas coyunturas, momentos de la historia, en distintos contextos.
niega la posibilidad de calcar, aunque hay mucha gente que es dada a calcar procesos, ¿no? Eso ocurrió en Chile de esta manera, entonces tendría que ocurrir así en Venezuela y tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, nos obliga a reflexionar y nos separa de... Ahora, esa pregunta, esa afirmación que tú hiciste, ¿tú de verdad crees que Venezuela va a iniciar o está en medio de un proceso de transición de acuerdo a las afirmaciones que ha hecho Alejandro en su texto? No, estamos muy lejos del proceso de transición. Una de las ideas interesantes que asoma Alejandro Arratia, que ciertamente es un amigo muy querido y un intelectual acucioso, detallista, que no se queda en la superficie de los procesos, sino que se plantea preguntas complejas y por lo tanto formula respuestas complejas. Es que los procesos de transición se deciden a posteriori. En realidad, los españoles, cuando comenzaron a ver cómo Franco estaba preparándose para su ausencia, que sería definitiva, porque su ausencia sería una vez que muriera, no fue que dijeron, mire, comienza el proceso de transición hacia la democracia, no, o hacia un nuevo régimen, no. El proceso de transición lo elabora posteriormente el analista. Igual ocurrió en Venezuela. Probablemente en Venezuela era más fácil porque se produjo la implosión de la dictadura de Pérez Jiménez y los partidos políticos y líderes políticos que estaban en el exilio y los que estaban en Venezuela se dieron cuenta de que había que iniciar un proceso complejísimo y laborioso que permitiera el establecimiento de la democracia y sobre todo el fortalecimiento de la democracia, porque ellos venían de una experiencia muy amarga. Del año 45 al año 48 se había producido el trienio, que incluyó los gobiernos de Rómulo Betancourt y posteriormente el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos. Y gracias al proyecto hegemónico de los adecos y a la hegemonía, a la exclusión y a la arrogancia, sobre todo de Acción Democrática, ese experimento democrático terminó fallando, terminó fracasando. Y esa experiencia la tenían claramente presente los líderes del año 58. Entonces, probablemente ellos se hayan tenido más claro que se trataba de un proceso de transición. Pero no así en el caso de Chile ni en el caso de Checoslovaquia, que fueron dándose a medida que el proceso político fue avanzando. Ahora, en Venezuela estamos muy lejos, Tomás, y estas elecciones del pasado 21 de noviembre están muy lejos de haber iniciado un proceso de transición. Como tú dices, los números indican a grosso modo lo siguiente. El país tiene dos grandes sectores de dimensiones totalmente distintas. Uno es el sector oficialista, el madurismo chavismo, que es 25%, un poco menos porque los resultados globales de las elecciones dan 23% del total de votos válidos, 23%. Y el resto, el otro 77%, o sea, es no chavismo, entre los cuales hay opositores, hay abstencionistas y hay gente que camina por un desfiladero que tú no sabes exactamente si son opositores o no. Son los alacranes y otros sectores que fueron comprados por el gobierno. Entonces, este es un mosaico con muchos matices, con muchos colores. Y yo creo que la gran sabiduría de la dirigencia opositora y no tan opositora es ver cómo llegan a acuerdos de inteligencia, de entendimiento que les permita, primero, vivir pacíficamente y luego construir un proyecto que resulte atractivo para esa inmensa mayoría de venezolanos que están en desacuerdo con el gobierno. Ahora, estamos lejos de eso, Tomás, y como tú lo sabes, ¿no? Ok, pero fíjate, Trino, hay varias cosas que están ocurriendo. Tenemos cerca las elecciones en Chile después de un proceso constituyente y ahí el panorama es incierto, aunque pareciera que pierde Boric.
pero es incierto, digamos, hay informaciones que no son claras. En el caso de España tenemos una situación en la que muchos sectores están poniendo en duda el proceso de transición que fue, creo que está magistralmente recogido y plasmado en el texto de Alejandro, de transición a la democracia, con un nivel de detalle que se remonta a los la guerra antecedentes. civil, ¿no? Los antecedentes, esos antecedentes son de un lujo, de un detalle de verdad que es una orfebrería lo que hizo Alejandro con el texto. Entonces hay unos retrocesos que me llaman la atención, pero en el caso venezolano, en el año 2015 se produjo un fenómeno inédito, digamos, la sociedad jugaba en el tema electoral, en el campo electoral, estaba inclinado en su contra y el árbitro además era el jefe del régimen, ¿no? Entonces, y sin embargo, demostró que eran minoría, es decir, en las condiciones más adversas, no pareciera eso ser un indicador de que están colocados en una situación de minusvalía y solo sustentado por las armas. Y ahí vengo con dos preguntas que señala Alejandro en su texto, que es su énfasis en el tema de la relación fines-medios, ¿no? Con una cita de Camus, que por cierto siempre se utiliza otra, en la pelea con Sartre, diciéndole que ningún fin justifica medios que impliquen violencia, y en la cita que hace Alejandro en su texto dice que, bueno, que él tampoco es tan tonto como, lo dice Camus, que él no es tan tonto como para entender que en algunos momentos no es necesaria la violencia. Y la otra cosa, cuando Alejandro en su texto señala los matices entre lo que es democracia y proceso de democratización, para ahondar un poco en ese tema, en esos dos temas. Sí, interesante. Bueno, vamos con el primer tema, que es el de las Fuerzas Armadas, el papel de las Fuerzas Armadas. Sí, este es un régimen que se constituyó en un régimen militar cívico. Ellos hablan de cívico-militar, pero yo creo que la relación es inversa. Con algunas particularidades, Tomás, porque no es un régimen militarista al estilo de la dictadura de Pinochet o de la dictadura incluso de Marcos Pérez Jiménez, donde la Fuerza Armada se mantenía como un cuerpo cohesionado, profesional, incluso apolítico en el caso de Pérez Jiménez, aunque todos sabían que el Pérez Jiménez ejercía la labor de caudillo allí dentro de las Fuerzas Armadas. Pero digamos que era un cuerpo profesional, salían oficiales a formarse en Chorrillos y en Panamá, en las mejores escuelas militares que había en ese momento. En el caso de Venezuela no, eso no está ocurriendo. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un proceso de desmantelamiento y progresivo envilecimiento de las Fuerzas Armadas. Allí los mandos están trastocados y lo que ha hecho el gobierno es entregarle algunos sectores a las Fuerzas Armadas para que se enriquezcan, algunos negocios. Les entregó el arco minero en Guayana, les entregó el control de los peajes y de las carreteras del país por donde circulan los productos que se distribuyen a escala nacional, les entregó algunos puertos y aeropuertos, les entregó la mayor parte, la mayor cantidad de empresas estatizadas y nacionalizadas. Redondeando los números, de las 500 empresas que se han estatizado, más de 80% están en manos de militares activos o retirados. Tuvieron privilegios enormes para adquirir los dólares preferenciales de Recadi cuando Recadi existía, perdón, de Cadivi cuando Cadivi existía. Entonces, allí se ha tejido una red de complicidades muy grande entre la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro y antes el de Hugo Chávez y la cúpula de las Fuerzas Armadas. Sobre todo el generalato, un dato que seguramente tú conoces, aquí en Venezuela hay más de 2.000 generales activos, mucho más que los que tiene la OTAN como generales y mucho más que cualquier ejército de cualquier país desarrollado. Y eso es lo que te revela únicamente es el grado de clientelismo que ha desatado
el gobierno para mantener cooptadas a las Fuerzas Armadas y subordinadas al proyecto chavista, porque ahora no es que son aliados de la pervivencia del sistema, sino que son cómplices. Y por eso le resulta tan complicado a la oposición mantener una política hacia las Fuerzas Armadas, porque el país está en manos de las Fuerzas Armadas y es poco lo que puede ofrecerle la oposición democrática. Entonces, allí hay un problema cuya complejidad es enorme, que requiere, bueno, un grado de inteligencia, de mano zurda y de habilidades que no son fáciles de obtener por este grado de complicidad que existe entre las Fuerzas Armadas y el gobierno nacional. En relación con los otros temas, sí, esa relación, esa adecuación de la cual habla Alejandro entre medios y fines en cada uno de los procesos, para cada una de esas direcciones políticas hubo uno de los retos que fue adecuar los medios a los fines y todas se plantearon soluciones pacíficas, todas, en cada uno de los procesos. En el caso particular de Venezuela, el proceso de transición a partir del año 1959 se hizo todavía más exigente porque se planteó la amenaza por parte de Cuba. Durante el año 59, hay que decirlo, el régimen cubano, el régimen presidido por Fidel Castro, no fue violento y no fue expansivo hacia América Latina, pero a partir del año 60, cuando se produce la ruptura con los Estados Unidos, sí fue un régimen agresivo que intentó incluso invadir a Venezuela. Entonces, esa transición, Alejandro ubica el cierre de la transición hacia cuando se aprueba la Constitución del año 61. Dice, bueno, concluye el proceso de transición que había estado precedido en términos inmediatos por el Pacto de Punto Fijo, por los acuerdos obrero-patronales y por el programa mínimo que se firma en el Consejo Nacional Electoral el 6 de diciembre del año 58, y concluye con la firma de la Constitución del año 61, donde se materializan los acuerdos, sobre todo los acuerdos del Pacto de Punto Fijo. Pero ya en el año 60 ya había comenzado la confrontación y bueno, para mantener la democracia era la dirigencia democrática entendió que bueno, que tenía que ejercer violencia contra quienes atentaran contra el régimen constitucional. Y el otro tema es la tercera pregunta, Tomás. La relación, el énfasis y la diferencia que establece Alejandro en su texto entre lo que es democracia y el proceso de democratización. Sí, democracia. Que parece un matiz, pero que es central en el desarrollo de su planteamiento, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hay una cosa interesante, además, que señala que es que ya lo decía antes, no es que la gente, los líderes o los actores de un proceso dicen, bueno, estamos en este momento en proceso de transición. No, el proceso de transición es un proceso que va tomando distintos matices de acuerdo con cada una de las naciones que él estudia. Claro, hay un momento en el cual, por ejemplo, para la dirigencia, para Václav, el dirigente más importante de la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, hay un momento en que él y el grupo que lo rodea, el grupo de intelectuales y políticos, dice, bueno, ahora sí estamos avanzando en un proceso de transición hacia un régimen distinto al régimen comunista que ha dominado aquí desde 1949. Igual ocurre con los españoles. Dice, bueno, hay un momento en el que efectivamente, una vez desaparecido físicamente Franco, este proceso que conduce con mano maestra Adolfo Suárez, allí sí hay mucha gente que está plenamente consciente de que se está abandonando el antiguo régimen franquista y se está avanzando hacia un nuevo status quo. Y claro, estos procesos que son democráticos, pero que contienen elementos del régimen anterior.
del régimen anterior, y eso lo tuvo claramente consciente tanto los chilenos, Ricardo, sí. Bueno, la elección de Patricio Aylwin es una decisión de Ricardo Lagos, porque el máximo dirigente era Ricardo Lagos, pero Ricardo Lagos dijo, mire, yo soy una carnada, yo soy un trapo rojo para el ejército pinochetista. Claro, yo vengo del partido que ellos tumbaron, pero exactamente. No te voy a dejar ahora ninguna pregunta en el aire para hacértelas al regreso después del corte publicitario. Entonces, por favor, conéctate al segundo link. Ok, perfecto, chévere. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento, estamos conversando con Trino Márquez, quien es sociólogo, doctor en ciencias sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la COPRE, presidente o director del comité, fue director del comité académico de CEDICE, es autor de varios libros, pero además es columnista en varios medios de comunicación, Torre de Babel, El Nacional, digamos, yo no, lo decía al principio cuando lo presenté, no sé cómo hace para escribir tanto y tan bien.
Estamos hablando del libro, de la reflexión, de la profunda reflexión que ha hecho Alejandro Arratia, una investigación sesuda, además muy bien construida, de este libro, que pronto estará, o que pronto estará, no, que ya está en Venezuela en la editorial y en la librería Cálato. Es un libro que invitamos a su lectura porque es una invitación a la reflexión, es una invitación al análisis, es una invitación a no quedarse en generalizaciones y en simplezas, sino que aborda con profundidad el tema de la transición, porque este es un libro pensado para la defensa de la libertad, para la defensa de la democracia. Habíamos dejado a Trino con el caso de Chile. Yo creo que el caso de Chile es interesantísimo, porque además está muy fresco. Leyendo la carta de Frei padre, uno le cambia los nombres y ve a Venezuela dibujada, ¿no? El nivel de inflación, de destrucción que alcanzó el país, una cosa, uno la lee textualmente y dice, Dios mío, cambiándole nombres y situaciones. Yo creo que incluso la situación de Venezuela, con la caída del 80% del PIB y el éxodo tan masivo, estamos hablando del 20% de la población, son, digamos, consecuencias como más de mayor calado, ¿no? Sin embargo, la transición, y eso lo rescatas tú y también lo rescata Ugalde en el prólogo, es que en ocasiones tienes que jugar con las reglas de juego de quien está en el poder, porque, bueno, ¿eso qué implicaciones tiene para ti, para el caso venezolano? Porque me llama la atención que nosotros, de los tres poderes fundamentales, pues ejecutivo, legislativo y judicial, en el año 2015 se conquistó el poder legislativo. Y se conquistó además de una manera, de una contundencia inenarrable, porque fue una cosa absoluta. Se demostró que el régimen era minoría absoluta. ¿Cómo encajas en estas cosas? ¿Qué significa jugar con, a veces tienes que tener y adecuarte a las reglas del juego de quien está en el poder? ¿Qué implicaciones tiene eso para el caso venezolano? ¿Estamos atravesando esa situación en Venezuela? ¿Qué indicadores tenemos de ello? Digo, para seguir pensando en el tema del libro y la situación en Venezuela, la situación práctica, real. Sí, déjame, antes de decir algunas ideas sobre ese tema, decirle a nuestros teleaudientes, televidentes, que el libro de Alejandro Arratia, ya como tú dijiste, llegó a Venezuela, se está vendiendo en la librería Cálato, que queda en los Galpones de los Chorros, y el próximo sábado, 4 de diciembre, a las 11 de la mañana, vamos a hacer la presentación de ese libro. ¿Vamos en dónde? ¿Vamos en dónde? Por favor, yo pensaba dejar esto para el final, pero... Sí, pero que no se nos olvide, no, lo vamos a repetir, después tú, claro, después tú lo recuerdas, pero por favor, que no se nos vaya a quedar. Lo tengo anotado. Sí, el 4 de diciembre a las 11 de la mañana en la librería Cálato, que queda en los Galpones de los Chorros, van a estar presentes el padre Luis Ugalde y el periodista Alonso Moleiro, que son los presentadores. Yo soy moderador, pero también como tuve la oportunidad de leer el libro en su versión original, en su manuscrito, pues diré algunos comentarios, porque este es un tema pues extremadamente importante en la Venezuela que vivimos. Pasando directamente a tu comentario, esto que es inevitable trabajar con las herramientas, con las posibilidades y con el marco que te proporciona el régimen que quiere sustituir. Y en eso insiste muchísimo Alejandro Arratia. Y cita casos, por ejemplo, en Venezuela, el sector democrático que toma el poder después de la caída de Marcos Pérez Jiménez trabajó con la Constitución de 1953, que era la Constitución aprobada por Marcos Pérez Jiménez. Ese fue el marco legal. No retornaron a la Constitución del año 47, que había sido la aprobada
cuando gobernaban Acción Democrática. Se pensó correctamente que el retorno a la Constitución del 47, en vez de cohesionar el proceso democrático naciente, lo que iba a hacer era más bien crear fricciones. Y se adoptó esa decisión, se trabajó con los instrumentos de la Constitución del año 53. Bueno, lo mismo hicieron imagínate, en Chile se trabajó con la Constitución de Pinochet hasta hace nada, hasta apenas en este momento. Chile sigue vigente la Constitución de Pinochet del año 80 y se está en el proceso constituyente. En España exactamente lo mismo con todo el ordenamiento legal creado durante el régimen de Franco, de Francisco Franco. Incluso a Francisco Franco le gustaba utilizar una frase que se convirtió en un lugar común. Él decía, yo todo lo tengo amarrado y bien amarrado. Es decir, todo el proceso de transición, una vez que yo desaparezca, está muy bien tejido. Claro, después se introdujeron algunos cambios con el proceso, con la apertura democrática. E igual tuvieron que hacer los miembros del partido de la oposición, más que disidencia, de la oposición checoslovaca. Y si abrimos un poco el obturador, Tomás, eso tuvieron que hacerlo en República Dominicana cuando asesinaron a Rafael Leónidas Trujillo, el que asume la presidencia provisional y luego se establece como presidente durante varios periodos, es Balaguer, Joaquín Balaguer, que era nada más ni nada menos que el vicepresidente de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, estas son unas experiencias reales y eso no va a ser distinto en Venezuela. Si nosotros logramos, vamos a suponer que se da el escenario del referéndum revocatorio para el año que viene, 2022, y se logran cubrir todos los extremos legales, el proceso de transición hacia un nuevo Estado tendría que incluir al madurismo, al chavismo, tendría que incluirlo, porque no lo puedes excluir totalmente. Tendría que establecer diálogos y puentes con ellos. Pero si en vez de hacer el referéndum revocatorio, de convocarlo, vamos a las elecciones nacionales del año 2024, esas elecciones habrá que también tendrán que incluir la elección de la Asamblea Nacional. Y el chavismo representa una fuerza que en el peor de los casos sería 25%. Tendría 25% de la Asamblea Nacional. Y bueno, hay que dialogar con el chavismo madurismo. Y yo creo que hay que entender que esto tiene que ser así porque los procesos que se plantean, tierra arrasada, el exterminio del opositor, terminan muy mal, terminan en guerras civiles, en confrontaciones fratricidas y crean tal descalabro en las sociedades y en las naciones que terminan siendo procesos muy negativos. Entonces, yo creo que en Venezuela también habrá que iniciar un proceso que incluya al oficialismo en distintas modalidades y en distintas áreas, dependiendo de qué se trate en cada caso particular. Pero es que además tú no puedes construir, es un poco pensar con el tema de la diáspora, lo traigo a colación. Digamos, tú no puedes pensar en Venezuela solo en los que están en el país, tú tienes fuera del país en este momento, en una nueva frontera, en una nueva geografía, el 20% de la población. Tú no puedes construir país sin excluyendo esa capacidad donde hay hijos, nietos, hermanos, sobrinos de quienes quedaron en Venezuela y esa relación puede ser muy útil. Entonces, todos nos necesitamos. Pero además hay temas en las que nos afectan a todos por igual, digamos, el tema ambiental, la recuperación de ese descalabro horrible que está ocurriendo en el Orinoco, o la recuperación de los ríos en Neverí, Manzanares, Guaire, Santo Domingo, la recuperación eso es una cosa que beneficia a todos, digamos, ahí no tendría por qué haber mayores, y si ellos representan el 10, el 12, el 15,
el tema de la democracia es la representación de las minorías, el reconocimiento de quién es minoría. No podemos caer en el mismo eslogan de escuálidos, de acusar de escuálidos, porque así no construimos nada y necesitamos construir país. Y ahí voy a dos citas que utiliza mucho y dos autores que utilizan mucho Alejandro en el texto. Por un lado, el corajudo Carlos Rangel, que me parece que es un señor que se las trae, cuya reflexión en el momento en el que se hizo, cuando había un acto de fe en la teoría de la dependencia y el mundo académico latinoamericano era marxista y alguito más, ¿no? Y algunos hasta maoístas, Carlos Rangel irrumpe con sus planteamientos, pero además menciona mucho a Alexis de Tocqueville como el tema, el fundador, el que reivindica, y además hace unas frases bellísimas de cómo la defensa de la democracia, la cita en largo en uno de sus, no recuerdo exactamente en qué página, pero una cita larga de Alexis de Tocqueville, el tema de la democracia. ¿Cómo podemos hacer un cambio que nos lleve a un proceso de democratización que puede incluir estas alianzas, incluso sometidas a las reglas del poder en un determinado momento? ¿Cómo hacemos para que nos conduzcan a un proceso, a la institucionalización de la democracia y los distintos poderes y contrapoderes que la hacen viable y le dan sentido, ¿no? Sí, bueno, allí está eso de los grandes desafíos que tiene la oposición venezolana, para no decirte los desafíos que tiene la oposición en Cuba o ahora en Nicaragua, que están viviendo procesos similares al de Venezuela, en el caso de Nicaragua. Ahora, esas citas que hace Alejandro de Carlos Rangel, que a mí me parecieron muy valiosas, porque ciertamente Carlos Rangel fue un visionario y en momentos en los cuales el marxismo dominaba abiertamente en el pensamiento político de la izquierda y en el pensamiento académico y universitario de todo el continente, Carlos Rangel tuvo la sensatez y el brillo y la visión estratégica para decir que ese era un camino equivocado, que la teoría de la dependencia no explicaba nada y que Venezuela y los países de América Latina no eran pobres porque Estados Unidos fueran ricos o Estados Unidos fuera rico, sino porque el populismo, el caudillismo, el militarismo, la ausencia de democracia, la ausencia de repúblicas constitucionales. Esas lecciones que extrajo Carlos Rangel de la lectura de la realidad latinoamericana y venezolana en particular, fue una de las pocas voces que se opuso a aquel delirio que hubo en el país cuando Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera. Una de las voces que dijo, mire, estamos cometiendo un disparate con esto, se le está entregando al Estado y especialmente al presidente de la República un poder que no les corresponde. Esto debería ser tratado de otra manera. Bueno, no se le escuchó y vemos lo que pasó posteriormente. Bueno, esas lecciones que trajo hay que aprenderlas ahora, porque podemos regresar a un esquema parecido al que hubo antes del año 99. Claro, es que yo lo que rescato, además, en ese proceso de democratización y de democracia, la invitación que hace Carlos Rangel es a repensar las cosas de una manera distinta, es decir, no aceptar porque sí el lugar común. Y yo creo que ese es el aporte que también hace Alejandro Arratia a este debate, que es no acepto, cuando polemiza con Huntington, por ejemplo, no acepto, no comparto, y no lo comparto justificado, no es porque no me da la gana, es por las razones por las cuales no comparte ciertos enfoques para explicar el proceso, los procesos de transición. En particular, hay uno que a mí me llama mucho la atención porque forma parte del debate político diario, ¿no? Cuando tú participas en el debate, entonces te dan dos explicaciones. Mira, así se hizo en Chile y entonces, bueno, pero sí, espérate, no se pueden calcar. O así se hizo en Checoslovaquia, o así se hizo en Polonia, cuando Jaruzelski dijo. Entonces, digamos que ahí hay una reflexión, un llamado, pero concienzudo, serio, ¿no? Entonces, yo
la verdad que por ese lado, pero además el libro cae de perla, es decir, es como anillo al dedo, tiene un sentido de oportunidad. Yo creo que este señor Alejandro como que es propagandista, ¿no? Digamos, es gerente de mercadeo de algo, porque le cayó el libro en el momento en que se necesita, digamos, introduce, yo creo que es una utilidad enorme. Y como ustedes lo van a presentar en la librería Cálatos allá en Los Chorros, yo creo que, bueno, es un llamado a nuestra audiencia, a los amigos, a quienes nos están escuchando aquí y en el mundo, que este es un libro para el análisis político con P mayúscula, para el análisis serio, para el análisis sosegado, para el análisis que permite derivar políticas. Yo no sé cómo lo ves tú, pero me parece que es, yo no sé si es una estrategia de mercadeo, porque de verdad que... Hay que preguntárselo a Alejandro. Pero te lo preguntaremos. Mira, Tomás, muy importante lo que dice, porque Alejandro no tiene la intención de establecer una especie de canon de las transiciones. Y lo dice repetidas veces. Dice, yo no pretendo decir que la experiencia venezolana o la de cualquier país que esté sometido a un régimen autoritario tiene que transitar tal o cual camino, porque no existe ni un decálogo, ni un canon, ni un patrón las transiciones. Cada transición es un proceso particular, específico, que requiere la atención de quienes dirigen ese proceso de transición o quienes están tratando de salir del régimen autoritario, porque repito una idea anterior, es muy difícil para una dirigencia decir, bueno, estamos en proceso de transición y ahora eso no lo decían los líderes democráticos de Venezuela en el enero del 58, o no lo dijeron quienes asumieron las riendas de la transición posfranquista en España. La transición es un proceso que va apareciendo cuando el horizonte se va despejando. Y eso lo dice muy claramente Alejandro. Entonces, una de las virtudes del libro es como a partir del examen detallado, pormenorizado de los procesos, cada dirigencia e incluso cada analista, cada intelectual, cada historiador debe examinar los procesos, porque no es que la transición está preestablecida y va evolucionando como si fuera desenvolviéndose, no. Cada paso de la transición es un paso, cada movimiento es un movimiento que requiere la inteligencia, el acuerdo, la unidad de posiciones divergentes. Y me parece que esa es una de las grandes lecciones de ese libro, porque allí no hay nada de dogmatismo, ni pretender erigirse en el doctor en transiciones y bueno, vamos a consultar la Biblia, no, nada de eso. Pero yo agregaría, si es que es posible agregar algo, yo agregaría que el libro, cuando uno ve los detalles de esos procesos que tú resaltas, de lo ocurrido en España, qué fue lo que hizo Santiago Carrillo, qué es lo que fue lo que hizo Suárez, qué es lo que hizo el rey, qué hizo en el caso chileno Alwin y qué hizo Lago, digamos, entender cómo incluso aceptas que el antiguo régimen coexista mientras tú avanzas, digamos, todos esos procesos son una invitación a mirar con ojos frescos, y por eso citaba a Carlos Rangel, a no aceptar esas verdades que en algún momento se han convertido en verdades rocosas, ¿no? No hago esto porque si no están las condiciones, bueno, pero imagínate tú, ¿cómo hacemos? Y yo creo que es una invitación a la reflexión, a la apertura, a buscar argumentos, incluso si después caes diciendo lo mismo, pero en todo caso lo haces después de una reflexión. Yo creo que esa invitación a la reflexión es fundamental de parte de Alejandro. Tienes que decir dos cositas más acerca del libro, pero sobre todo tienes que decir fecha, hora, participantes en la presentación de ese libro de Alejandro Arratia, e invitar a toda nuestra audiencia
adquirirlo. Y agradecerle también a la editorial que ha apoyado, que ha hecho un importantísimo esfuerzo, Calatos, o Calatos, yo no sé cómo se dice, a el desarrollo de la diáspora, esa que escribe, esa que piensa, aportando elementos, y también dentro del país, por supuesto, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, el libro, yo le quiero, igual que tú, de agradecerle a David Malaver, porque David, que es el director de la editorial Calatos y que mantiene la librería aquí en Caracas, pues hace un enorme esfuerzo, porque hay que ver lo que en el mundo de hoy, en el mundo de la pandemia, de la COVID, significa asumir el reto de publicar libros impresos. Ahora la tendencia está más inclinada hacia la publicación de libros digitales, pero David asumió este reto y bueno, lo hizo junto con Alejandro. La presentación del libro, Tomás, lo repito, es el próximo sábado, 4 de diciembre, a las 11 de la mañana en la librería Calatos o Calatos, yo tampoco estoy seguro cómo se pronuncia, que queda en los galpones de Los Chorros. Son muy conocidos porque ese es un centro cultural muy activo donde se realizan exposiciones de distintos tipos y es un centro cultural muy activo, de los pocos que tiene la ciudad. Van a intervenir el padre Luis Ugalde, que fue el presentador del libro de Alejandro, y un periodista muy conocido en el país, un joven muy talentoso, que acaba de publicar un libro que a mí me parece interesantísimo. Lo publicó la editorial Davar, que se llama La República Incivil, en el cual examina Alonso el periodo que se abre con el Caracazo y las consecuencias que el Caracazo tuvo para la conformación del sistema político actual. A mí me pareció que, además, que Alonso es una persona que está muy compenetrada con el proceso político venezolano y que ese libro le iba a parecer interesantísimo. Bueno, y entonces está invitado para hacer la exposición. Y yo estaré ahí como moderador y, por supuesto, como comentarista. Y esperemos que los asistentes planteen preguntas y comentarios que permitan extender este diálogo que hemos tenido tan interesante tú y yo, Tomás, que se extienda el sábado que viene allá en la librería Calatos. Bueno, nosotros de verdad contentos de ese trío que va a presentar el libro, un trío de lujo, para un autor de lujo, para un libro cuya oportunidad está fuera de toda duda y cuya importancia también. Así que a toda nuestra audiencia global, por favor, pendientes del libro, pendiente de la presentación y pendiente de adquirirlo en físico o en las redes. Un gran abrazo y nos seguimos viendo en este espacio, su espacio, La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, todos los lunes a esta misma hora. Placer, Tomás, haber estado contigo y haber compartido este La programa. Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción